Bien, te felicito porque me parece, amigo, estás en el lugar de siempre, pero con un ángulo distinto, porque veo la biblioteca co- como desde otra perspectiva. Sí, puede ser, a veces cambia un poquito. Ahora cambié simplemente por estar más cerca de la estufa. Está muy bien. Bueno, querida amiga, ya vamos a invitar a la gente a propósito de un nuevo curso de historia tuyo, pero antes me gustaría que estamos a 14, a 5 días de un nuevo aniversario del nacimiento de Arturo. Exacto. Y en ese sentido, para decirnos, querida amiga, Bueno, ya estamos al aire. sí, estamos saliendo al aire, sí, sí. ¿Viste cómo es la cosa? Apenas, No, yo ya sigo de largo. Bueno, ¿qué tengo para decir? Podríamos decir tantas cosas sobre Artigas, ¿verdad? En primer lugar, de hablar de una cosa que para mí es maravillosa, que es la interpretación que hacemos, ¿verdad? Acerca de los personajes históricos, de los sucesos, de su obra, de su memoria y, ¿por qué no?, de su legado. El legado es una cosa muy importante, ¿no? Ya decía Paul Ricoeur, el gran filósofo francés, que en la memoria subyacen dos grandes cosas, que son el legado por un lado y la promesa por el otro, y a mí me encanta porque son dos conceptos muy diferentes. La promesa tiene más que ver con, bueno, ¿qué vamos a hacer de hoy en más, verdad? Con esto que hemos elegido, porque recordemos que un personaje como José Artigas eh, se ha instalado entre nosotros como fruto de una elección que hemos hecho y que seguimos haciendo. De alguna manera podríamos decir también, si lo miramos desde una visión contractualista, un pacto renovado, ¿no? Para considerar a Artigas tal vez la figura más importante de nuestro país y de nuestra identidad, aunque Artigas no haya querido tal vez que fuéramos lo que somos, ujú, por cierto que no lo que quiso fue un vasto programa federal, el de los pueblos libres. Pero bueno, un héroe de más compartido, Ale, porque fíjate que en ese vasto proyecto federal, que después se va a ir recomponiendo, reestructurando, llenándose de fronteras, de tiras y de aflojes, en fin, sucede que también compartimos a José Artigas en ese legado y en esa promesa con muchas provincias argentinas. Iba a decir con la Argentina, pero yo no sé si da para decir que lo compartimos con lo que hoy es la Argentina. Sí da para decir que indudablemente lo compartimos con muchas provincias argentinas, por supuesto, en primer lugar con las que adhirieron en su momento a la Liga Federal, ¿no? Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, eh, bueno, Corrientes, por supuesto, yo tengo alguna experiencia en Corrientes, ujú. en ese sentido. Hice en su momento la ruta de Artigas al Paraguay, hace ya unos cuantos años, y cuando pasamos por Corrientes llegamos de madrugada, y lo que yo vi en ese momento fue un descampado por el que podían rodar bolas de pasto, ¿viste? Vamos a un parador también desolado, nos atiende un señor, un hombre voluminoso, alto, uruguayos, sí, le decíamos nosotros, medio muertos de sueño, ¿no? Uruguayos, José Artigas, fue lo primero que nos dijo. Pero te podría contar tantas cosas, ¿no? Claro. En Entre Ríos los niños de escuela van el 19 de junio a la plaza con un frío terrible, 10 veces más grande que aquí, con una enorme escarapela con los colores de la bandera artiguista en el pecho y con una, bueno, no sé cómo se llama esto, una abrazadera, ¿no?, sobre la túnica. Y así concurren a la plaza principal de Concepción del Uruguay con ese frío y sienten a Artigas, yo creo que mucho más que nosotros. ¿M? O sea que empezar por ahí, por esas perplejidades de las interpretaciones históricas, de lo que nos hemos apropiado de Artigas, lo que hemos construido en torno a Artigas, y lo que seguiremos construyendo entre nosotros, me parece que dentro de todo es una concepción mucho menos visceral, mucho menos profunda, mucho menos espontánea, si se quiere, mucho menos afectiva la que tenemos con Artigas. ¿Eh? Pero, bueno,
como te digo, estas cosas se van renovando. Hay mucho para seguir redescubriendo la historia, nuestra historia al respecto. Cuando yo escribo, fíjate, en el año 2011, la novela Amores y Marrones, Las Mujeres de Artigas, siempre cuento, yo me parecía que no tenía prácticamente nada para decir de ellas, porque le hemos dedicado muy poco a los estudios sobre la familia, sobre la a José Artigas. Y realmente, si vos te fijabas en las páginas de la historia tradicional que andan por ahí, no ibas a encontrarte con más de 3 renglones sobre cada una de ellas, lo cual también es un signo sobre la importancia que le podemos dar o no a la figura de Artigas. Bueno, me termina saliendo una novela de 500 páginas y, y hay gente que me dice, pero Artigas no está aquí, está y no está. Y precisamente es una frase interesante que me ha dicho personas, no como una crítica, sino cosa sorprendente. 500 páginas. Es verdad desde un punto de vista, pero está de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque toda la novela está en función de él. Sin él no hubiera existido siquiera esa novela. Más allá de que, bueno, ¿te acordás que la presentamos en uno de los, ¿Cómo de no? los programas en el notariado? Hablamos de esto, en más de uno. Escritores a mano. En Escritores a Mano, a sus abuelos, abuelas y abuelos. ¿Por qué? Porque son la primera generación en esta tierra, son la primera generación en esta cosa que un día, ¿verdad? Bruno Mauricio de Zavala, cumpliendo órdenes súper atrasadas del rey, decide fundar una ciudad fuerte con un objetivo muy claro que era frenar el avance de los portugueses. Y no quería venir nadie, literalmente no quería venir nadie. Al final, y mira que les prometían de todo, ¿eh? Les prometían de todo, eso lo sabemos de la escuela. Solar en Montevideo, chacra en las proximidades, estancia, una suerte de estancia. Solo eso ya te hacía pensarlo un poquito, ¿no? Pero no quería venir nadie, nadie. Hasta que al final se consiguió que un clan familiar se trasladara, y ese clan familiar es el de los Artigas. No es el único, pero es el principal. Todo empezó por el abuelo paterno, Juan Antonio, que era hombre de confianza de Zavala. Y ahí se empezaron a sumar intereses. Cuando te digo un clan, me refiero no al clan de los Artigas, en realidad, sino al clan de los Carrasco, o sea, las mujeres Carrasco, las 4 hermanas, se casaron con hombres pertenecientes a las más diversas ocupaciones e intereses, pero fueron ellas, en definitiva, las que decidieron venirse en malón, acompañadas de sus maridos, de sus hijos, etcétera, etcétera. Aunque el puntapié inicial yo creo que se dio por el lado de Juan Antonio, el abuelo paterno, porque ya te digo, era un hombre de confianza de Zavala. Entonces, empecemos por contar, bueno, quiénes eran. Este abuelo paterno de la Puebla de Albortón, en Aragón, nacido en 1693, que va a morir en 1773, un hombre, todos eran muy longevos en esa época. Muere en una posición bastante humilde, el español le pagara los haberes adeudados desde años atrás. Pero funda una familia muy interesante, con muchos hijos. ¿Con quién se casa? Se casa con Ignacia Javiera Carrasco, ¿eh? Nacida en 1701,
y fallecida en 1775, 2 años. Dicen algunos investigadores, aunque hay discusiones al respecto, que Ignacia Javiera podría descender de una princesa inca, Beatriz Tupac Yupanqui. Con lo cual, ahí ya tendríamos una de las puntas del mestizaje en América, ¿no? Ya sabemos, por otra parte, no necesitamos ni que nos digan que el mestizaje es enorme en América ya en esa época. Estamos hablando, fíjate, de comienzos del siglo XVIII, y Artigas, por lo tanto, habría tenido sangre indígena. Bueno, la abuela materna es María Rodríguez Camejo, un personaje muy singular, venida de las Islas Canarias, con uno de los contingentes de pobladores. Porque también estaba el asunto, ¿viste? Voy a seguir las órdenes de mi rey y voy a levantar una fortaleza, una ciudad fuerte. Hasta ahí, más o menos, lo podés hacer. Pero ya si te dicen, además tenés que fundar una ciudad con pobladores, mirá cómo te están complicando la vida. Porque vos podés fundar una fortaleza y traer soldados, pero ¿cómo haces para fundar una ciudad y traer pobladores? No es tan fácil. Esos son los dos grandes momentos o procesos del nacimiento de Montevideo, que son bien diferentes además. Y por eso yo digo que la historia de las mujeres es muy relevante, bueno, en este caso de las mujeres de Artigas, pero de cualquiera, porque la orden del rey de poblar implica necesariamente traer a las mujeres y, como a mí me parece, ¿verdad? No solamente es poblarle la tierra al rey, es parirle la tierra. Fíjate, parirle la tierra debe ser el acto fundacional más importante de todos, porque es donde vos realmente te estás vinculando por derecho de sangre a una tierra. Ahí es donde nace la primera generación de americanos propiamente, cuando empiezan a nacer, bueno, en este caso en Montevideo, niños. Y, como decía, eso no alcanzaba, eran muy pocos los que habían llegado. El primer contingente en total y con mucho viento a favor, redondearlo en unas 30 personas. No es nada, claro. Es una excursión. Por eso es que empiezan a establecer, digamos, ¿cómo te voy a decir? Estados comerciales, ¿verdad? Con determinados navieros para traer por lo menos un contingente de población. Al final traen de las Islas Canarias dos contingentes. Y en uno de ellos viene esta mujer, María Rodríguez Camejo, que llega casada, que llega con hijos grandes, en viuda, y se vuelve a casar. No se sabe cuándo nació, se supone que era contemporánea, más o menos de la misma edad de la otra abuela, hacia 1700 habría nacido, y muere en 1772. Fíjate que, por lo tanto, del 72 al 75 mueren todos los abuelos en esa franja. ¿Con quién se casa? Se casa con Francisco Pascual, un hombre mucho más joven que ella. Recordame las fechas otra vez, por favor, Marcia. Sí, Juan Antonio nace en 1693, eso lo sabemos, y muere en 1773. Ignacia nace en 1701 y muere en 1775. Fíjate, Artigas nace en 1764, ¿no es verdad? Por lo tanto, bueno, cuando muere la abuela paterna, que es la que vivió más, él tiene 11 años. Bueno, María Rodríguez, como decía, muere en 1772, y su marido, el abuelo materno de Artigas, muere un año después. Viste que ahora desde hace un tiempo se están haciendo investigaciones, digamos, arqueológicas en el solar de Artigas de Montevideo, ¿no? Bien. Bueno, pues esa casa, ese solar, le fue adjudicado a los Artigas
En realidad le fue adjudicada a María Rodríguez Camejo y su marido Francisco Pascual. Y en determinado momento, porque ¿qué pasa? María Rodríguez y Francisco Pascual tuvieron una hija que se llamó Francisca Antonia, que la única hija que tuvo ese matrimonio, además, que resultó ser ¿quién? La madre de nuestro prócer, que se casó muy joven con Martín Artigas. Ahí es donde se unen las dos familias, por el matrimonio de ellos. Pero van a vivir a la casa de los padres de ella. Y en determinado momento, cuando empiezan a llegar los hijos de esta nueva pareja, pues tampoco los quiero abrumar mucho con fechas, Sí, pero, sí. ¿no? Cuando empiezan a nacer los hijos de esta pareja, la madre de Francisca, es decir, la materna de José, decide dejarle la casa a la prole, pero le exige al yerno, a Martín Artigas, que le construya una buena casa a los fondos de ese solar. Y bueno, y realmente le construye una casa, no digo que la haya pagado enteramente Martín, pero Martín participó activamente en esa construcción, inclusive fueron muy prolijos, ¿no? Tenemos datadas las carradas de piedra que insumió la construcción, porque era una buena casa de piedra maciza, digamos, paredes muy gruesas, con techos de teja muslera, es decir, hechos a mano sobre el muslo. Bueno, sí, a los fondos, digamos, a un costado, más bien a un costado y hacia el fondo del solar. Yo no tengo claro qué es lo que se ha descubierto hasta ahora en esas exploraciones arqueológicas, pero sé que, o al menos creo, que la semana próxima, o esta misma semana, se estaría presentando una especie de informe sobre estas investigaciones. Sí, cuando uno pasa por ahí hay un anuncio, ¿no? Bueno, yo no he pasado, pero sí he averiguado cómo va la cosa, ¿no? Tarde, muy tarde, nos hemos acordado de rescatar la que fuera casa natal de José Artigas, y eso también conspira naturalmente contra las investigaciones que podamos hacer. Pero bueno, al menos se está haciendo. Lo mismo podríamos decir del Sauce, ¿no? El Sauce también es la azotea, la casa azotea del Sauce, que se mandó a hacer en su momento, ¿quién? Todo gira en torno a esta mujer, todo gira en torno a María Rodríguez Camejo en esta historia. O sea, fue una importante en la vida de José Artigas, tal vez más importante ella que sus abuelos paternos, ¿m? Porque también esa chacra del Sauce, que le fue adjudicada, ¿te acordás que lo decíamos al comienzo? Le fue adjudicada dentro de las leyes del poblamiento. Bueno, desde muy temprano ellos la destinan a tambo, ¿no? A lechería. Dicen que los vecinos se reían porque en un país ganadero, que ya en ese momento, aunque no era un país, bueno, ya la ganadería era el rubro más importante, los vecinos le decían a Francisco Pascual que iba a parar su rodeo de tamberas, ¿no? Después empezó a explotar los quesos en ese lugar y más adelante también fabricación de velas. Seguramente motivado primero por esta abuela de un carácter formidable y después por el propio Martín y su mujer, que eran muy emprendedores. Eran muy emprendedores. Heredaron ese solar, lo heredó ella, va. Llegaron a tener una estancia importante, muy importante, en los pagos del soldado en Minas, allá en Casupano, donde todavía está viva la sangre de los Artigas en sus descendientes. Sí. Y Martín amaba
la estancia, amaba el campo lejano. Francisca, por el contrario, amaba mucho más la chacra del Sauce, que le traería recuerdos. Y ahí entonces es que se manda, después que mueren sus padres, ella se manda a hacer la casa de azotea que te decía, que hoy no queda prácticamente nada porque tampoco la hemos cuidado. Nosotros en ese sentido somos un país joven, joven, o sea, ya sabemos que lo somos, pero digo, también inexperientes en esto de preservar la memoria histórica, lo que llamamos el Marcia, patrimonio. estamos besando el final, pero no quiero despedirte sin que nos invites a la segunda entrega del curso de los orígenes de Rusia de Kiev a Moscú. Arrancó el miércoles pasado, pero si alguien no estuvo el miércoles pasado en el curso, puede perfectamente ponerse a tiro, porque además tendrá acceso al curso grabado y a los contenidos del mismo. Esto ocurrirá mañana entre las 19 y 20:30 horas vía Zoom, ¿verdad? Exacto, sabes que sí, que hay algunas personas que esta misma semana se contactaron para, no habiendo concurrido a la primera clase, pero por lo menos Claro. para asistir a la segunda. Así que sí, los interesados lo pueden hacer. Es un tema muy interesante porque ni siquiera se trata en las historias sobre Rusia. No se menciona. Y si se mencionan fragmentos de esos orígenes. Pero fíjate que es muy importante porque cuando vos te asomás a los orígenes de Rusia, te estás asomando también a los orígenes de Ucrania. Por eso le llamamos de Kiev a Moscú. Y Hoy, además, bueno, claro, vos sí, como mujer tan atenta y con tanta capacidad y sensibilidad para hacer dialogar la historia con el hoy, porque si no, no tiene sentido. Bueno, que gana la atención de los diarios, ¿no es cierto? La geopolítica, la invasión de Rusia, pero todo tiene una trazabilidad histórica innegable, así que me parece tan oportuno que lo plantees en esos términos, que la verdad que lo agradezco y si bien siempre difundimos aquí tus cursos llenitos de entusiasmo, créeme que en este caso el entusiasmo todavía se redobla. muchas gracias, Ale, pero realmente sí, es revelador asomarse a esos orígenes, que empezaron siendo comunes, aunque Claro. después, cuando Putin dice que forman parte de una misma nación, hay mucha tela para cortar. Bien. Yo les recuerdo a todos que para sumarse al curso, repito, mañana, miércoles, entre las 7 y las 8:30 de la noche, tienen que comunicarse con el siguiente WhatsApp. Está justamente en la pantalla de nuestro canal YouTube, en el afiche, 098-819-306. 098-819-306, el dato también se los doy a quienes nos escuchan a través del 98.7 o para el este del país 92.5 FM Cielo de Punta del Este. ¿De acuerdo, amiga? De acuerdo, Ale, y los que se interesen aprovechen porque realmente vale la pena, van a recibir las clases grabadas. Y les quiero decir que el precio de estos cursos es muy conveniente, porque yo más o menos intento mantenerlo muy accesible. Eso no es menor Bien, decirlo. está muy bien que lo digas y que lo aclares. Te mando un beso grande, cariñoso, y bueno, y no te alejes mucho de la estufita que tenés ahí al costado. Gracias, Ale. Saludos para ti y para toda la audiencia. Gracias. Era nuestra querida y admirada Marcia Collazo, que como siempre, por los caminos de la historia, nos ayuda a poner la mañana en camino. Estamos besando el final.